Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy. Hoy les traigo un libro al que le tengo peculiar cariño y que recientemente volví a leer y que en cierto sentido está muy ligado a mis comienzos como lector, prácticamente cuando era adolescente. Seguramente tendría yo alrededor de 15 años y me fascinó muchísimo. Se llama Ensayo sobre la ceguera, como ya vieron en el título. Y miren, es esta versión que tiene la peculiaridad de que la sacó Alfaguara y de que es la primera portada. Es una portada bellísima elegida por Saramago, que básicamente es una pintura de unos ciegos que van tropezando unos con otros. Y pues no sé si se alcanza a ver así, sí se alcanza a ver. Y pues ustedes están frente a la primera edición en español de ensayo sobre la ceguera. Y bueno, antes de que hablemos sobre el libro, que básicamente habla sobre una pandemia en la que todas las personas empiezan a ver en blanco prácticamente todo, nos explican el origen de este fenómeno y comienzan a ver ciertos separos que organiza la autoridad con la intención de que no se siga propagando la pandemia. Pero desafortunadamente no es posible. Esa es la primera parte del libro, sin adelantarles demasiado para ver si se animan a leerla. Y la segunda parte del libro es cuando logran salir de este estado de cuarentena y van a la ciudad y resulta que se encuentran que prácticamente todo el mundo está en este estado en que solamente se puede ver en blanco. Y son una serie de acciones o de realidades que afrontan al ser humano con esta realidad que vamos a ver ahorita, que quiere decir formalmente que cuán humanos somos o qué tan débil o endeble es la sociedad o lo que hemos construido entre todos. Pero antes de empezar con este tema, me gustaría hablarles un poco de José Saramago. Miren, José Saramago nació en un pueblo muy pequeño de Portugal, que se llama Asiaga, y básicamente es una población muy, muy cercana a Lisboa. Nació en 1922 y pues básicamente trabajó mucho tiempo como periodista, escribió poesía, escribió teatro y básicamente su gran aporte como escritor son las novelas. Miren, él tiene la peculiaridad de que es el único premio Nobel de lengua portuguesa. Ningún brasileño y ningún portugués y menos ningún escritor de origen africano como Senegal, en donde se habla portugués, han ganado alguna vez el premio Nobel y tal vez han estado cerca algunos brasileños, pero desafortunadamente no ha sido posible. Y él viene de una familia básicamente de pescadores cerca del río Tajo y con la intención de mejorar su realidad. Pues migró a Lisboa, en donde trabajó básicamente de una infinidad de cosas. Estudió una carrera técnica industrial, no terminó, pero desarrolló cierto interés por las actividades humanísticas. Y entonces comenzó a escribir. Inicialmente escribía poesía, después comenzó a escribir mucho relacionado con periodismo, trató de relacionarse con la vida eh, realista que había dentro de este estado que, como todos sabemos, Portugal estuvo durante casi 50 años en una dictadura terrible. Y pues nada, a principios de los 80, en 1980, publicó una novela que se volvió enigmática dentro de la obra de Saramago, que se llama Levantado del suelo, que es una novela que habla sobre la dictadura de Salazar, que habla básicamente sobre la vida de distintos obreros, campesinos, y que hablan sobre la manera en que se vivía dentro de la dictadura, y la obra termina prácticamente con el triunfo de la Revolución de los Claveles, que como sabemos destruyó prácticamente la dictadura de Salazar y permitió formalmente pues que la democracia volviera después de 50 años a esta pequeña parte del mundo llamada Portugal. Y
Y bueno, si tuviéramos que hablar del momento en que yo formalmente conocí a Saramago, tendríamos que decir que, pues gracias a la publicación del Evangelio según Jesucristo, que fue una obra peculiar porque ganó una obra muy importante que fue el Premio Literario Europeo y que el gobierno de Portugal no permitió que se hicieran las presentaciones de la obra, no permitió que se entregara el premio en Portugal, incluso Saramago dejó Portugal para no volver nunca y se emigró a España, prácticamente a esta zona de las Islas Canarias, a una isla que se llama Lanzarote, y pues sí, fue un escándalo internacional que en lugar de afectarle a Saramago le favoreció mucho. Incluso Juan Pablo II había hablado mal de la obra, no la recomendaba, consideraba que era un pésimo libro y eso lo volvió una estrella así, pues muy, muy importante dentro del mundo europeo y creo que a nivel mundial, ¿no? Y si tuviéramos que hablar sobre las influencias, también tendríamos que decir que Saramago, pues perteneció al Partido Comunista, un partido que estaba prácticamente en contra de este Estado fascista desarrollado durante la dictadura y que fue un partido pues prohibido, perseguido y por lo tanto Saramago vivió este efecto. Y dentro de esta historia literaria sabemos que después del Evangelio según Jesucristo, sabemos formalmente que aparece Ensayo sobre la ceguera, que es este libro que nos interesa y del que estamos hablando ahora, y que es una verdadera joya. Fue el segundo libro que leí de Saramago, porque a mí me tocó como este boom pues, de el Evangelio según Jesucristo, y fue una obra totalmente distinta, pero muy valiosa. Miren, yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos muy peculiar. Miren, nosotros sabemos que el 28 de agosto del año 2005 hubo un huracán que se llamaba el huracán Katrina. Este huracán fue muy peculiar porque fue el primer huracán que se registró con categoría 5, que eso equivale más o menos a vientos superiores a los 180 kilómetros por hora y prácticamente destruía cualquier cosa que estuviera a su paso. Este huracán chocó contra Nueva Orleans y lo hizo pedazos. Nueva Orleans, que es una ciudad desarrollada, típica de Estados Unidos, que tiene la peculiaridad de que muchas personas de color viven en ese lugar. Y este efecto fue único porque la sociedad se descompuso. ¿En cuánto tiempo creen que la gente andaba con perros buscando comida armada y sin respetar ningún tipo de ley? Pues solamente en 3 días, o sea, 3 días después de que había pasado el huracán, la sociedad se había descompuesto y se había vuelto algo terrible. O sea, vivíamos en un estado en donde la sociedad desaparecía y básicamente Ensayo sobre la ceguera, que es este que les decía, pues habla prácticamente sobre eso. Es sobre el suceso de que la sociedad en realidad es una sociedad muy endeble. Bastaría con que perdiéramos la vista o que perdiéramos el agua o la electricidad para volvernos a comportar como animales. Y en este caso la ceguera demuestra lo peor del ser humano y nos habla del intenso egoísmo, nos habla de cómo al perder la vista los seres humanos defecan y orinan en cualquier parte, se llenan de piojos y la sociedad se va descomponiendo. Mientras más tiempo pasa, la sociedad termina volviendo a estos estados prácticamente animales. Así como pasó con el huracán Katrina, que en 2 o 3 días ya habían seres armados con palos y perros salvajes persiguiendo comida en el país más civilizado del mundo. Así pasa en esta novela, que es posiblemente una novela emblemática de la obra de Saramago. Es una obra que tiene no un contexto social, sino que tiene un análisis profundo de qué nos hace ser seres humanos y qué tan fácil es dejar de serlos. Pero bueno, me gustaría que me comentara acerca de la obra, si la conoce, si la ha leído,
Y me gustaría también, si fuera tan amable, de decirme si ha visto la película de Fernando Mireles, una obra importantísima que se llama Blindness, o en español le pusieron Ceguera, y que vale muchísimo la pena ver. Es una buena interpretación, sale Gael García, y me gustaría que me comentara, comente, me ha leído más de Saramago, conoce la obra, conoce las películas, y por otro lado, me gustaría que me regalara un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse, lo aplasta, al lado de una campanita también aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, que nos acerca a el mágico número de estos 50 libros que tenía planteado reseñar por aquí, pues esperemos formalmente pues que llegue a ustedes y que pues les parezca relativamente interesante. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.